Ya, ahí estamos partiendo de nuevo. Una vez revisada la conexión, mil disculpas. A veces estas cosas pasan porque estamos muy lejos. Ahí sí, colega, ¿cómo se escucha? ¿Aló? Muy bien, ahora sí. A ver, ¿qué horas son? ¿Qué horas son? Ya, perfecto. Eso, Giselle pide que por favor la despida de todos y Giselle, dejamos pendiente esa respuesta, la voy a poner después yo ahí, todo bien. Ya, ahora sí, estaba explicando lo que era RPN, LPN, Practical Nurse, equivalente sería los TENS de Chile y otro tipo de auxiliares de enfermería que cumplan con, depende de la provincia, usualmente sobre 1600 horas, perfecto. Eh, les hago un pequeñito resumen y de lo que hablamos con Giselle, ¿cierto? Que existe el MIFI, ese es el primer evaluador, donde se hace una equivalencia a ver si tu título es equivalente a Practical Nurse o Registered Nurse. Y de acuerdo a esa deliberación, ¿cierto? Uno se presenta a la orden correspondiente y la orden hace, digamos, dependiendo de cómo te presentes tú con la prueba de conocimientos, la prueba de idioma, se realiza otra deliberación, ¿ya? Hay colegas que dependiendo de cómo fue el resultado pueden hacer una práctica clínica. Tengo entendido que también hay un programa de integración que lo podemos explorar un poquito más adelante, de hecho, con Giselle, que nos tienes algunas cositas que contar más adelante, así que paciencia nomás con eso y, y por ahí vamos, ¿ya? Importante siempre para cualquier provincia, la verdad, para cualquier situación es el idioma, es ser súper consecuente, digamos, y práctico con la documentación, seguir su proceso, ser súper responsables con eso. Y para las personas que quieren, digamos, consultarnos, pueden escribirnos a enfermeroschilenosенcanadá@gmail.com. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Sabrina, ¿estás por ahí? Estoy viendo si está nuestra colega, nuestra invitada especial. Eh, Perfecto. Los costos de la apertura de cuenta, lo vamos a anotar. Tenemos también a una de nuestras consultoras respondiendo preguntas que van apareciendo durante la programación. Eh, para las provincias anglófonas y para eso tenemos una invitada súper especial que es nuestra estrella, ¿Cómo gente están? registrada, Chile, Canadá, sí, qué emoción. Qué emoción. y no, estoy súper orgullosos aquí. O sea, Sí, se veía pronto les imposible. Pronto vamos a tener a Sabrina, yo sé que la han pedido mucho y está en un periodo saliendo de su periodo de orientación como Practical Nurse en Ontario, en su, ¿cómo se dice? Launching, como partiendo su carrera, ¿cierto? Partiendo mi carrera, sí. Así que lo Partiendo, tenemos súper pendiente. sí, esta es mi última semana. No lo queríamos hacer tanto, obviamente, porque necesitamos ver quiero como dar un buen feedback de cómo fue la orientación, a diferencia, como dar un pequeño de pros y contras, y Sí. también hacer la diferencia de cómo es lo importante del rol que tiene uno acá en el hospital Sí. y qué tanto se preocupan de uno. Entonces eso más que nada lo vamos a hablar Y en la el live. práctica, ¿cuál diferente es la práctica? Porque Sí, es muy, todos esos muy detalles. diferente. Así que, oye, Mucho. ¿terminas la orientación esta semana entonces? Sí, esta es mi última semana. Ya. Y ya después hay un cortito, voy a explicar, son, por lo menos en mi hospital son 8 semanas de orientación, 6 semanas Sí. con alguien al lado, Ya, 100% al lado tuyo, y 2 semanas de consolidación. ya. Consolidación se refiere a que vas a estar con otra enfermera con experiencia que te pueda ayudar, pero sin embargo la consolidación, perdón, significa que tú ya tienes todas las herramientas suficientes para trabajar ya más como en Sola. solitario, como más independiente. Ay, qué nervio. Sí. Ya, perfecto. Ujú. Bueno, entonces expliquemos un poquito. Lo primero que me interesa es que nosotros ahora estamos viendo qué pasa después, ¿cierto? ¿Cuál es Sí. la educación o las situaciones que podrían pasar? Ujú. La primera evaluación
del Practical Nurse es la misma, Es la ¿cierto? misma O que es sea, el pasamos de por enfermera universitaria. qué tipo de organismos, por ejemplo, la Ujú. NNAS o no sé qué, Sí, es igualmente, igual que las enfermeras universitarias. exacto. Se puede pasar el TENS, tenemos que entender que es equivalente al LPN o RPN. En la provincia de Ontario es RPN. Y tenemos las dos opciones. Tenemos el NNIS, que era el antiguo, que por lo menos en Ontario todavía se utiliza, y tenemos el sistema de WES o otros evaluadores en las provincias que hicieron este nuevo programa para hacer como más expedito el sistema. Sí, En ambos van a pedir el certificado de título, certificado de notas, malla curricular y el programa completo de estudio que todos sabemos. Eso es la parte de estudio. Y después te piden, aparte, el certificado de superintendencia para demostrar que uno es registrado en Chile, porque en Chile ese sería nuestro registro como de enfermería, y ujú. te piden las cartas laborales o la experiencia laboral. Por lo menos en Ontario sí están pidiendo Sí, experiencia todavía, laboral. Sí, sí. están pidiendo mínimo 2.000 horas, que eso son equivalentes en horas chilenas 6-7 meses full time, tiempo completo. Ya, ya. Voy a hacer un puro punto que Ujú, muchos de los nuevos evaluadores puede que no pidan el programa completo. ujú, Y respecto a las horas, muchas veces me dicen, ¿qué pasa? Es que no tengo mucha experiencia. Va a depender netamente de la provincia y no sí, pasa nada. no, Solamente justamente venimos a eso ahora, justamente, ujú, solamente vas a tener que suplir, digamos, eso exacto. espacio. Entonces, Eh, ¿qué pasa después que tenemos nuestro reporte de NNIS? En mi caso, el que yo hice. Uno se va a inscribir al colegio regulador, en mi caso fue el CNO, el College of Nurses of Ontario, y me va a pedir ciertos requisitos, mi autorización para trabajar, o sea, van a necesitar que sea canadiense, ciudadano canadiense, residente permanente o algún permiso de trabajo que me permita ejercer mi profesión. eh, Después te pide los requisitos de estudios. Requisito de estudio, él va a salir. Es que requisito de estudio y uno queda como, ¿qué estudios? No, me piden el reporte de NNIS, por eso uno lo porta al claro, CNO. Uno pone en esa parte de requisito de estudio, uno pone el número de el archivo que te dan, que es el número como único que te dan en NNIS, uno pone ese numerito y ellos se encargan de buscar el reporte. sí, Y bueno, uno hace el examen de jurisprudence, sí, que de ese es al libro jurisprudencia. abierto, eh, uno lo puede hacer en cualquier momento, se puede hacer en la casa, dura 2 horas. Te van a pedir, obviamente, el inglés. El Ujú, inglés, existe una manera de eximirse siempre y cuando tú no estés trabajando en un área de la salud. Puede ser ujú, lo que sea, pero tiene que ser una institución que sea de la salud y que tu jefe esté de acuerdo en entregar la carta. claro. Porque puede ser que tu jefe diga, ya, digamos, esta es la situación que estés trabajando de PSW o incluso como de housekeeping en un Ya. long term care. Y a lo mejor tú estás en el proceso, pero estás tomando cursos de inglés y Ujú, tú vas con tu ujú. empleador y tu empleador encuentra que todavía no tienes las herramientas suficientes para Oh, comunicarte. ya, Tú tienes que ahí dar el examen, porque el ya, jefe se puede negar. claro. No se da, pero existe la posibilidad, no es como que es obligatorio de tu manager que tiene que hacerte la carta, Ya. ya porque tiene que ir sí Usualmente o sí. yo he visto que no hay resistencia, porque acá en No, BC también se ocupa y en otras provincias inglesas y sí, lo usuario es como que es bien fluido y te quieren exacto. apoyar, entonces no he visto Sí, mayor dificultad. porque realmente la carta no es una carta que diga como que, oye, ya se expresa profesionalmente, no, la carta dice, recibe órdenes, sabe leer, sabe escribir, sabe comunicarse, es como eso, más que nada, no es una Mm, carta que diga, no, ella sabe IELTS de 8.5, no, no te pide un puntaje, es simplemente saber que claro, no puede recibir instrucciones, puede dar instrucciones, puede comunicarse fluidamente con un compañero, con iguales, con superiores, etcétera. Es el claro, language proficiency, porque ya, es como que demuestras que sabes inglés. Y perfecto. te piden obviamente el certificado de antecedentes y te van a pedir Mm, el examen. Una vez teniendo sí. todo eso, puedes dar el examen. Ahora, respecto a eso, las personas que Ujú. están afuera, por si acaso, después igual lo vamos a conversar y lo hemos conversado algunas veces, que uno podría eventualmente completar los requisitos desde fuera y ahí, digamos, Ujú. solucionar el tema migratorio. Pero además, si tú, por ejemplo, ya eres un LPN
y para la parte final. ¿Qué pasa? Hay dos provincias donde hay un examen específico, que es el que tú diste. Sí. Entonces, una vez que se recibe todo, ¿cierto? Ya Ujú, pasaste jurisprudencia, no sé qué. ¿Cuál es el paso para registrarse? O sea, sería pasar este examen, sí. ¿verdad? Ujú. Para registrarse, como registrarse sin no ser temporal, porque tenemos dos registros ahora por la necesidad de enfermeras, para registrarse como general, que se llama así, licencia general, tienes que pasar este examen. En Ya. Ontario y en BC tenemos el RexPN, que es un nuevo tipo de examen, que es Ujú. exactamente igual que el NCLEX, el antiguo Ya. NCLEX. Es un examen computarizado, CAT. No hay respuesta buenas o malas, sino que respuesta qué tan buena es según la Ya. práctica segura de enfermería. Son escenarios, son 75 preguntas, 150, y tienes un Ujú. máximo de 4 horas para responder. Perfecto. Sí, ¿Y qué pasa si no te va bien en el examen? lo puedes dar nuevamente. El RexPN por lo menos es ilimitado. Es Ya. ilimitado, pero lo puedes dar cada 60 días, o sea, Ok. dos O sea, meses. aquí te Cada dan dos un meses tú... lapso para eh, prepararte. exacto. Y Cuando hay un tú no lo punto súper pasas, importante, sí. sí, perdón, No, que, si tú no lo que, pasas, te llega una carta. ya, perfecto. Ujú. Oh, la carta azul, no, el La sobre azul. carta. Y te dice, no, y te dicen qué fallaste y en qué tienes que ponerle énfasis. Ya, perfecto, hace un Ujú. análisis, me Hace un imagino que el análisis análisis es como computarizado, pero computarizado hay con una porcentaje. particularidad, que Ujú. antes de dar el examen, de hecho, se puede trabajar en forma Exacto. temporal o provisoria. Exacto, se puede trabajar si cumples con todos los requisitos, sin el examen, o sea, los que vimos antes, que es autorización de trabajo, language proficiency, el examen de jurisprudencia en español, Sí. certificado de antecedentes, certificado de salud, que tú estás apto para trabajar, y tú solamente te falta el examen, tú puedes trabajar como enfermera RPN técnica por un lapso de 2 años. En esos 2 años tú tienes que dar el Excelente. examen, sí o sí. Sin embargo, en esos 2 años puedes fallar solo una vez, porque la segunda Mm. vez sí o sí lo tienes que pasar. Si no lo pasas, te quitan la licencia temporal. Perfecto. De hecho, es Uh -huh, ventaja porque acá en BC es solamente un año. uh -huh. ¿Qué Sí. pasa si no tienes las horas, si tienes todo bien, pero Uh no -huh. tienes las horas vigentes o la persona trabajó menos de las horas prácticas? ¿Qué pasa en ese Aquí caso? solamente en Ontario, por lo menos, no tengo idea cómo funcionan otras provincias. Ontario funciona con el programa de el Safe Practice, Ya, que es un programa supervisado que sí. puedes ir a hacer tus horas en 2 a 3 meses, dependiendo del tipo de turno que te toque, Ujú. y ellos te dan, como que te validan nuevamente tus horas o las horas que te falten. Ya, perfecto. Ujú, Sí, funciona en el resto de las provincias, funciona exactamente igual. Ah, ujú, también para la LPN, que si no cumple las horas, porque hay muchas colegas, y ujú. esto es de todos los países, que a veces salen y no tienen Claro. experiencia como tal, de hecho, cero Ujú, experiencia, a veces se vienen por cosas de la vida ujú. y la provincia va a decir, bueno, no tiene las horas, por lo tanto tiene que hacer una práctica clínica, depende de Claro. varios factores, ¿cierto? Puede ser Sí, práctica, puede ser eh, solamente algún tipo de nivelación, claro. pero se puede suplir, no Sí, es se puede ilimitada. suplir, no es algo que te van a decir, no, no puedes trabajar. A lo más existe es que sí es, digamos, hay institutos en Chile o antiguos que eran muy básicos en lo que era el TENS, que después existió esta Ujú. nivelación, porque empezaron como un paramédico y después el TENS técnico a nivel superior, que fue un título universitario. Digamos que Sí, es alguien que tiene el título de paramédico y nunca hizo su validación de TENS y se ya, viene para acá y a lo mejor tiene la experiencia clínica, pero no tiene la de estudios. A lo mejor claro, ahí en ese tipo de persona quizás le van a pedir hacer el curso de nuevo, hacer los 2 años de nuevo, ya, porque no tienes cómo demostrar que tienes la cantidad de horas y la cantidad de enfermería que ellos te piden. claro. Y además que Porque el el TENSE, programa no sí, coincide. no, Mm, no coincide, no coincide. mm, Entonces, ese sería como el único escenario que creemos que podría pasar. Todos los demás sería un safe practice, una práctica segura, supervisada claro, bajo los hospitales que están en esta red que te piden enfermedades internacionales.
y estos trabajan con ellas, con una supervisora que le enseña todo, pero todo, todo, paso a paso. Ya. Última pregunta, ¿qué pasa en el resto de las provincias? ¿Hay un examen? Sí, hay un examen nacional que es el CPNRE, que es el Ujú. examen de conocimiento y de como pensamiento crítico. Es Ya. muy parecido al NCLEX, la diferencia es que este se divide por secciones, Ujú. no como el NCLEX que hacemos ahora, que ahora es como más, como, digamos, es como un escenario donde te hace pensar qué harías tú en la situación. Este no, Ujú. es como muy específico. ¿Qué pasa si tú le das paracetamol a un paciente que pesa 35 kilos, pero tiene esta patología? Ejemplo. Y ahí te Ujú. van a... Es muy específico, muy de conocimiento y también un poco pensamiento crítico, pero a la diferencia del RexPN, es más, ¿qué harías tú en esa situación si te ponen en ese día, en ese piso, y tú estás recién graduado? Oh, ya. Esa es la diferencia. Mm. Ahora la idea parece que es después como si va bien con el RexPN es como expandirlo, me imagino, y Exacto. reemplazar probablemente Sí, el examen anterior. el RexPN está todavía en modo de prueba en BC en Ontario desde el 2022. Están esperando los resultados de 2022-2023. Ellos van a No. hacer un pequeño resumen, van a ver cómo fue, qué tantas personas Sí, pasaron a la primera, a la segunda, etcétera. Y el sí. 2024 debería ser el año en que todo Canadá tenga el mismo examen, porque al ser Ujú. nacional, tú puedes después ir de una provincia a otra, como que es la idea, todavía no se da, pero que Exacto. puedas ir a trabajar de una provincia a otra con más facilidad. De que si yo di el RexPN ahora y quiero irme a BC el próximo año a trabajar, ellos saben que tengo las mismas capacidades de una persona que es de BC, en conocimiento, en seguridad, etcétera. Es para que nos nivelemos más que nada, como Claro, y aparte RPNs y que LPNs. no es solo como que también tú puedes manejar en una situación, sino que también, o sea, me refiero como algo tan Uh específico. -huh. Considero que hay otros factores que te hacen un buen enfermero, como el Exacto, RexPN siento que está como evolucionando, uh porque -huh. los países son tan variables en la educación Exacto. por lo que yo vi la última revisión que vi del RexPN, mucha gente está pasando más que el examen anterior. Y eso habla bien, porque los programas en los países son demasiado diferentes. Entonces, si te Exacto. preguntan algo muy específico, no sé, quizá no se Es un vio. examen como mi experiencia, que si tú vienes desde Chile o cualquier país, que hayas trabajado como enfermera o como TENS, si ya has ¿Sí? trabajado, es muy fácil pasarlo, a Ya, mi opinión. Obviamente ya. hay una preparación previa, sí, no voy a decir que, oh, llega y dalo, no, pero existe una preparación previa como más de poco conocimiento, como de recordar, así Sí, como un refresca de la memoria, sí. pero es fácil ponerse en la situación cuando tienes la experiencia laboral y saber cómo pensar en esa situación, porque eso lo te da la experiencia, no te lo da mucho el conocimiento. Porque puede Mm. ser yo era del ayer y a lo mejor mi colega del INACAP, pero las dos tenemos los mismos años de experiencia, las dos vamos a pensar exactamente lo mismo en el momento de tratar a ese paciente. Claro. Pero también puede pasar que uno trabajó, no sé, pues en clínica y la otra trabajó en algún otro tipo de área como laboratorio. A mí me ha pasado bastante que Claro, me preguntan que trabaja en el sí, laboratorio. Entonces ahí uno dice, voy a tener que estudiar y sí. prepararme para el Yo examen. creo que es un poco más fácil las personas que hemos trabajado en hospital y hemos tratado con pacientes, más que la persona que ha trabajado lo que es clínica, esterilización. Sí Mm, van a tener conocimiento, pero ese como, no desapego, pero es como, es otra área sí, laboral, porque sí. aquí el médico de laboratorio no es un enfermero, aquí Mm, es ya, solamente un técnico de laboratorio, entonces trata como otra, pueden saberse los exámenes al revés y al derecho, pero claro. aquí el enfermero es como bien global, es bien global, te Sí, pueden mandar de un lado a otro fácilmente, por eso existe como este grupo de flotadores que andan de un lado a sí, otro porque puedes hacerlo, con la experiencia sí. de enfermería se puede. Eso. Ujú. Bueno, yo creo que más o menos quedó Sí, como claro. Solamente quería aclarar que una vez que cumples, digamos, que ya te reciben el reporte y te pueden dar el pase para el examen de jurisprudencia. O sea ujú, que eso como entre medio salen varios requisitos, por lo menos yo he visto los de CNO, son ujú. súper ordenados. Es como Sí, esto. Y lo sí, que tienes, ya lo tienes, ponen MET. Entonces lo sí. demás sale pendiente y uno simplemente lo va completando. Es muy fácil de entender. Sí, No es difícil, es fácil de completar, es fácil de
mandar los documentos, la comunicación igual es expedita mediante correo, Ujú. pero no es tan complicado como el NNIS. Yo creo que el tema, lo que más estresa es el NNIS. No, no sé cómo es el WES. Ojalá ya las personas que están con WES, que tenemos algunas clientitas que están empezando, a lo Sí. mejor sea un poco más expedito, quizás va a ser un poco más fácil Está para ellas. funcionando mejor, pero como todo ya se empieza a colapsar. Y Sí. solamente quería decirle a la gente que me ha escrito y que tenemos gente esperando de su NNIS, que sean pacientes, que va a llegar, que toma tiempo, pero de que llega, llega. Y para quienes no están en contacto con nosotros, a veces nosotros les decimos, escríbanos para nosotros darles como ellos pueden mover un poquitito más rápido su Claro. documentación, porque hay Aparte, algunas cosas que tienen que hacer. aparte como ya estuvimos varias en el proceso, o sea, todas estuvimos en el mismo proceso, excepto Giselle, Sí. tenemos los contactos ya. Tenemos muchos contactos de personas como a quien podemos hablar, que al Ya. principio nosotros no lo teníamos, pero Ya. gracias a este proceso y a este grupo los tenemos y trabajan en conjunto con nosotros. Así que si tienen la posibilidad de escribirnos y poder tener esa experiencia, nosotros podemos ayudarles a hacerlo más expedito que como fue para nosotros. De todas maneras, así que a darle nomás y Sí, bueno, te agradezco un no, montón. de nada. Queda Un gusto. pendiente nuestro live, ¿cierto? Para ver cómo te fue y damos un tiempito más para ti, ¿ya? Sí, no, es más detalles para la gente que de TENS, la diferencia de la enfermería, nuevamente voy a darlo, de que el técnico que hace, lo mismo que dijo Giselle, es un técnico plus, porque se hace Sí, mucho más, tienes como más, digamos, más valorado el sí. trabajo que hacemos. Y obviamente voy a hablar un poquito de lo del pabellón, que hay mucha gente que Arsenal era en Chile que no ha escrito y para que sepan cómo es el ambiente. Yo lo digo, Pues, imagínense Grey Anatomy. sí. Así es. Perfecto. Sí, Ya, pues estamos entonces, te doy muchas gracias, muchos de cariños, que te nada. vaya excelente esta Muchas semana gracias. y te vemos a lo demás ya en una semanita y estamos hablando, ¿ok? Sí, estamos Gracias. hablando, que estén bien. Saludos a Bye, bye. todos, chao, chao. Así que bueno, vamos a seguir entonces con ahora con la parte más de RN, que es lo que más se da digamos, en nuestro equipo RN, provincias inglesas, y el grueso, digamos, de la presentación. Eh, lo que estoy pensando en hacer en editar probablemente el video antes de publicarlo para que podamos hacerlo calzar bien. Y bueno, les cuento qué es lo que pasa cuando uno en las provincias inglesas para RN presentas tu documentación, ya sea en NAS, WES, etcétera. Hay una primera deliberación, ¿cierto? O sea, WES va a decir, ok, esto es equivalente a un four-year bachelor, por ejemplo, de enfermería, o sea, que se estudió enfermería y te deja como, ok, ahí, ya, ¿qué más? Y sobre todo ahora que está el sistema ENCAS, ENCAS está haciendo también una parte donde te permite agregar el lenguaje y te van pidiendo como más antecedentes, como, ok, pero ¿qué más? Entonces justamente queremos ver ahora, lo vamos a ver con nuestra colega Paloma Carreño, qué es lo que podría pasar una vez que se recibe el reporte, cuando ya se emite, eh, digamos, esa primera decisión y vamos a tocar tres temas principales, más por ahí salió una pregunta que nos enviaron que la encontramos interesante y que sería los exámenes de competencias y también estaría lo que son los cursos, qué tipo de cursos son los que nos pueden pedir y qué son los programas de reentrada, ¿ya? Palomita, ¿estás por ahí? ¿Qué dice ahí? Mi web demoró 2 días. ¡Oh, no! Cualquier cosita, acuérdense que nos pueden escribir a enfermeros chilenos en Canadá @gmail.com. Mucha gente está como a veces reticente, no nos conoce muy bien, se han sumado a la página hace poco, pero tenemos más 5 o 6 años de experiencia en el proceso, distintas colegas de nosotras, digamos. Tenemos enfermeras registradas, tenemos practical nurse y tenemos cuidadores también que están, digamos, acá trabajando, gente que se está preparando en distintas etapas del proceso. Hay muchos colegas chilenos acá en Canadá.
en todas las provincias, así que esperamos que podamos contar con mucha más expansión. Palomita, ¿dónde estás? Estamos esperando a la Palo para que nos colabore en esta parte de la presentación. Ahí, vamos a ver. Go Live. Te voy a mandar la invitación. Ahí estamos invitando a nuestra coleguita Paloma a aceptar. Perfecto. Ya. Ahí estamos. ¿Me escucho bien? Ahí Sí. 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 ¿Me ves bien? Sí, ahora sí. Todo bien. Bueno, Palomita, por favor, preséntate para quienes no nos conocen, no sé, gente nueva. Ay, que no me conoce. Mi nombre es Paloma Carreño. Yo soy enfermera chilena. Estoy a cargo de los programas de estudio acá en Enfermeros Chilenos en Canadá. Para los que no sepan aún, yo llevo ya 1 año, 2 meses acá en BC. Somos vecina con la Sí. Pascu. Estamos viviendo acá en Vancouver. Y yo estoy actualmente en un programa de reentrada, porque eso es interesante también de mencionar. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, Paloma es la que nos ve todos los temas de estudio para todos los colegas que tienen dudas que no, de pronto quieren estudiar o a veces son derivados por nosotros. Ella ve y busca los programas adecuados para ustedes de acuerdo a la experiencia, a cómo les combinaría mejor con la homologación. Así que es un trabajo bien interesante el que hace. Y bueno, empecemos entonces con el grueso de cuando uno ya le emitieron el reporte. Te emitieron el reporte y ya es como, ya, ¿y qué? ¿Qué viene ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué pasa? Bueno, En algunas provincias existe lo que es el examen de competencia, o más que en algunas provincias es una posibilidad, ¿cierto? El examen de competencias justamente tiene dos partes y que es una parte teórica y una parte práctica, ¿cierto? La Paloma también me va a poder ayudar a ver si se me olvida algo. ¿Me guías? Entonces, el examen de competencias lo van a encontrar con distintos nombres, ¿ya? La última, digamos, como actualización que escucharon que uno entra por el ENCAS, justamente ENCAS antes solamente hacía el examen, solamente hacía el computarizado y la práctica, pero ahora también evalúa en algunas provincias. Entonces lo pueden encontrar como OSCE, como ENCAS, en otras provincias también lo pueden encontrar como SEC, en el caso de Saskatchewan, por ejemplo. Y nosotras hemos tenido la oportunidad, de hecho, de presentar ENCAS, pero para cuidador. sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ENCAS también creó un sistema donde ustedes les pueden evaluar en tres formas, ¿cierto? O sea, puede ser separado, como pueden ser las tres formas. Y es que es como, puede ser como cuidador a la vez que te examinan para Practical Nurse y para Register Nurse. Entonces, ¿qué es lo que, en qué se separa? Se separan dos partes, ¿ya? Si en el caso que a ti te manden a hacer un examen de competencias, que puede ser, puede pasar, ¿de qué va a depender? Es netamente una deliberación del Colegio de Enfermeras. A veces te van a dar la opción, te van a decir, ok, tú puedes dar examen de competencias o puedes hacer una reentrada. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes ir a evaluarte, hacer la prueba teórico-práctica y de acuerdo a tu resultado es lo que va a seguir. O puedes simplemente no hacer ENCAS e ir a una reentrada, ¿cierto? Entonces, les podemos contar más o menos a grandes rasgos. Yo no tuve que dar ENCAS para enfermería, yo fui directamente a la reentrada. Pero la Palo y yo dimos el ENCAS para Healthcare Assistant, que es para cuidador. Así que me encantaría, bueno, yo lo viví de una forma como, fue súper estresante para mí, la verdad. El computarizado, tú vas a cualquier lugar que tenga el sistema computarizado, no solamente en Canadá, esa es la ventaja también. De hecho, en Chile hay oficinas en Las Condes para dar el computarizado de varios, de Selvan también se puede dar. Tendría que confirmar, pero por la última revisión, cualquier lugar que tenga el Prometric, tú puedes dar el examen. Pero la práctica se da acá en Canadá. Claro. Entonces el computarizado fue como 3 horas más o menos, ¿no? Sí, más o menos, sí.
un break, voy a dejar que la No, Palo les cuente su sin experiencia, break. porque No, no, yo sí sin tomé, break. me comí como una barrita, algo así. Sí, claro, Eh, pero te lo cuentan del tiempo total. Acá es como un claro, break, así. claro. Tomar agua. Tienes, claro, el sistema computarizado, ¿cierto? Tú lo das en un centro y te va poniendo varios casos que tienes que ir resolviendo. Y después viene una etapa donde es un práctico, donde vas pasando por varios escenarios. Entonces, podemos igual comentar un poquito cómo es ese proceso, cómo viviste tú, cómo fue el nivel de estrés, ¿te gustó o no te gustó? Mira, sí o sí, primero, como para los que estén pensando en llegar a dar el ENCAS, independientemente si lo van a dar para RN, RPN o para Healthcare Assistant, hay que prepararse. Por mucho enfermero que sean, por mucha experiencia clínica que tengan, necesitan enfocarse en cómo se abordan las cosas según la visión de la enfermera o del assistant canadiense. ¿Ya? El ojo clínico, los que llevamos, por ejemplo, más años, tú y yo llevamos harto rato de enfermera en Chile, ¿cierto? Lo tienen, por supuesto, y van a, este paciente puede tener esto, esto y esto, pero la manera o el abordaje que tú tienes contra los pacientes y las cosas que vas a hacer, necesitas revisar cómo se saca en Canadá. Eso es súper importante. Exacto. Cuando uno se registra en ENCAS, antes de agendarte una hora, te van a dar una página grande como hartos recursos. Háganlo. Todos esos recursos son gratis, es decir, pueden hacer este curso gratis en tal parte, pueden bajar este libro, pueden leer este link, pueden ver estos videos, pueden sacar ta. Todo eso es gratuito y háganlo. Yo me acuerdo que yo hice uno que por recomendación de la Pascu, que era uno completo, que era como Healthcare Assistant en British Columbia, específicamente. Y era un módulo gratuito online que tenía como 5 o 7 cursos distintos. Me demoré harto en hacerlo porque tengo poco tiempo, pero con eso fue suficiente. Me leí un libro que en realidad lo hojeé porque el curso que había que era online, que para mí era más fácil, tenía absolutamente todo. Y claro, el abordaje que uno tiene que ser, por ejemplo, si yo voy a dar el de Healthcare Assistant y soy enfermera en Chile, tengo que pensar como Healthcare Assistant. No puedo actuar y hacer cosas de enfermera. ¿Cachai? Entonces, claro, está bien, a lo mejor clínicamente es correcto, pero no es tu función en ese momento. Entonces uno tiene que ponerse en Exacto. eso. Sí, eso Y es ese súper yo creo que es importante. una de las primeras dificultades. Cuando ahora nosotros nos estamos enfocando, ¿cierto?, en lo que es enfermería, y una cosa es tan importante lo que dice Palo, que cuando tú presentas el ENCAS vas a pasar, en la parte del computador es bastante más llevadera, porque tú tienes tiempo, digamos, para leer, para Sí. analizar, y son varias preguntas de un mismo caso, o sea, vas pasando al mismo caso, ya, esta paciente tiene tal y cual, vas a darle tal situación, ok, ya, respondiste. Y después viene la siguiente, ya, ahora el mismo paciente, entonces te va conectando. Convulsionó y después le pasó esto y después esto, claro. Claro, y son como varias Sí. preguntas de lo mismo. Pero, y de hecho tú puedes poner clic y puedes revisar, ¿cierto?, de qué se trataba, por si se te olvida en el camino, te perdiste. Pero en la parte práctica, son más o menos 4 horas donde tú pasas por los escenarios, Sí. y donde tú tienes que tener, por ejemplo, una visión. Yo les voy a dar un ejemplo. Un paciente, por ejemplo, te dice, tú le vas a dar una medicación, ¿cierto? Un diurético, ¿ya? Quieres darle el diurético y el paciente dice, no lo quiero tomar, pero tú sabes que el paciente lo necesita. Entonces, uno como enfermera chilena, no sé, pues va a decir, no, es que esto es importante y lo quiere convencer y la cuestión. Pero acá en Canadá funciona distinto. Acá en Canadá el paciente tiene el derecho a rechazar ese medicamento. Tú puedes explicar, puedes educar y ya. Tienes que, digamos, cumplir con lo que tú, eh, digamos, como la función y el derecho, digamos, que tiene el paciente de rechazarlo. Entonces ahí es donde hay varias cosas. A veces uno piensa muy, y yo siento que los chilenos, o nosotros como enfermeros pensamos muy profundo, muy crítico, muy enfermerístico, y a veces es algo súper sencillo, Muy la paternalista, respuesta. creo yo. La enfermería chilena, yo siempre lo he explicado así, la enfermería chilena es muy paternalista, es muy de hacer las cosas y usted la tiene que hacer porque yo soy la enfermera y el médico lo indicó, una cosa así. Claro, Y acá no, acá el cliente o el paciente es, bueno, en Chile también, pero acá sí es un sujeto de derecho, ¿cierto? Y es una claro, persona pensante y que evidentemente con la indicación y con la educación, porque uno no es como que, no quiere nomás, porque no, uno le explica, ¿cierto? Y esa persona dice, ok, yo lo tengo súper claro, pero en realidad no me lo voy a tomar,
ok, ni siquiera es como que, tú se tiene que firmar acá, no lo toma y se Claro, y acabó. uno tiene que tener una muy buena respuesta y por eso lo importante del idioma, porque el idioma te puede jugar una mala pasada. Va a haber un evaluador en una esquina que va a estar mirando, depende del escenario, a veces están detrás de la ventana, que va a estar mirándote, va a estar anotando cosas, entonces a veces no te va a estar viendo y entonces tienes que verbalizar lo que estás haciendo. Y además hay una cámara que te filma, entonces Y el mañana te habla. lenguaje, claro, tienes que tú poder expresarte y la explicación tiene que ser acorde. O sea, si una persona, a mí de hecho me pasó en una práctica, no en el examen, pero en una práctica, que yo llegué y le dije, bueno, tiene este medicamento, y me dijo, no, es que yo le dije al doctor que no quería eso, pero mi explicación tiene que ser una buena explicación, digamos. Es el mismo medicamento, misma dosis, y acá la gente también, uno tiene la visión del adulto mayor también, muchas veces lo que vemos en Chile. Un adulto mayor que está como con varias enfermedades, que se queda en la casa o que va a las cosas. Acá ustedes van a ver otro tema. O sea, van a ver un señor corriendo por el parque, se juntan. Súper activo. Yo he salido a caminar y a trotar y me pasa un abuelo. Es Sí. otro tipo de población. Entonces, es muy diferente, ¿cierto? Ahora, Lo otro importante, Paco, como para cerrar esto, es que aparte de lo que mencionábamos de ser paternalista, es que acá en Chile como que la mejor enfermera es la que le hace todo al paciente, ¿cierto? Como que no se preocupe, yo se lo paso, yo le llevo el agua, yo le cambio esto, ¿cierto? Acá es al revés. Tú tienes que mantener la autonomía del paciente o del cliente la mayor posible. sí, Entonces, si el paciente está capacitado para levantarse el solo, para ir, servirse, qué sé yo, para ir a buscar, él lo hace. Tú estás ahí para supervisar que no se vaya a caer, ¿cierto? Para educarlo, para apoyarlo, qué sé yo, pero tú no le haces cosas por él. Cada cosa que tú le haces a un paciente por ellos, están siendo ellos capaces de hacerlo, es una habilidad que ellos van a ir perdiendo. Por ejemplo, si yo trabajo en domicilio y por un paciente con Parkinson o con demencia y yo le paso todos los días el vaso de los medicamentos, siendo que él es capaz de hacerlo, él lo va a dejar de claro. hacer. Entonces vas a estar retrocediendo en sus capacidades. O sea, es al revés, es estimularlo. Entonces, también cuesta mucho, y todavía a mí me cuesta el de, yo lo ayudo, es que yo lo hago. No, él lo puede hacer. Tú Sí, estás ahí, pero él lo puede hacer. sí. Porque en Chile es al revés, como que, pero si estás acá, ¿cómo no me vas a hacer esto? Como que fuera mala enfermera porque no le hacen las cosas. Y acá es Claro. al revés. También Sí, cuesta hacer ese... que se usa mucho eso de darle independencia, ¿cierto?, a la persona, de que pueda hacer las mismas sus cosas. Y por ahí, para los que preguntan, por ejemplo, si alguien no tiene sus capacidades mentales, digamos, intactas, por decirlo así, un adulto mayor con Alzheimer, por ejemplo, existe también el next of kin o una persona que digamos que está a cargo de la toma de decisiones y usualmente es la persona más cercana. Si es que no hubiera, se le asigna una persona, digamos, de forma legal que lo represente. Entonces, claro, al momento también tienen que pensar en la situación. Si no está la persona encargada de las decisiones y esta persona se rehúsa y se rehúsa, hay otro tema que también se ve, de hecho, en el ENCAS, que es tu seguridad. ¿Qué tanto tú vas a como a intervenir con el paciente? Porque puede que la persona se ponga agresiva. Así, Sí. no, no me lo voy a tomar, y puede llevar a ir escalando la situación. Entonces, también existe una técnica, Pero esa digamos, escala para la situación. Entonces, si a mí me piden el ENCAS, yo digo, ok, lo voy a dar, ¿ya? Ya saben que el componente clínico se da acá, y el ENCAS no es que tú lo pasas o no lo pasas, sino que es un sistema que te va midiendo cómo te desempeñaste en las distintas áreas. Entonces, de acuerdo a cómo te desempeñaste esas áreas, son los cursos que te van a asignar una vez que digamos que el cuerpo regulador lo reciba. Entonces van a recibir un reporte, que de hecho tiene como un gráfico, un dibujo, y te van a asignar los cursos, ¿ya? ¿Cuáles son los cursos que te podrían pedir? Yo les voy a dar el ejemplo con las mismas colegas, digamos, que yo he conocido, que los cursos más comunes que te pueden pedir son, por ejemplo, voy a empezar como de lo más sencillo. Te podrían pedir farmacología, que a lo mejor fallaste en algún tipo de medicamento, no supiste cuáles eran los efectos adversos, o hiciste una interacción, lo moliste y no había que molerlo.
Después, digamos, podría ser, por ejemplo, el de salud mental. Ya yo vi una colega que tuvo un caso cierto, un paciente que estaba en una crisis emocional y no lo supo manejar. Entonces, ok, curso de salud mental. Otro curso típico es el curso de skills, que son todas las técnicas de enfermería, ¿ya? Y ahí, digamos, hay variaciones. Si tú tienes un curso que es como fármaco, o como los que he nombrado, incluso algunos skills se pueden hacer por internet y el valor aproximado son de 500, 450 dólares canadienses. Hay skills combinados acá en Canadá. Por ejemplo, yo hice, no es porque me lo pidieron, era un prerequisito para mi reentrada, que es el Nurse Ready, que dura 3 semanas y fue online. Y te mandan una cajita a la casa con las bajadas, con las jeringas, todo. Y se hacen casos clínicos, hay una enfermera seca, así, ya, tienes que presentarlo. Y entonces, bueno, eso son skills para ver, digamos, cómo se instala la zona nasogástrica, ¿cierto? Cómo se prepara un suero, el sonda Foley, todo lo que son como las habilidades de enfermería, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el ENCAS? Sería muy parecido a lo que pasa en LOSCI. LOSCI es un sistema donde tú vas solucionando cosas en un escenario clínico. Entonces, si tú, por ejemplo, las skills, ¿qué podría fallar? A lo mejor tuviste que poner una sonda nasogástrica y no lo hiciste bien. Entonces te van a mandar a las skills. Otra cosa que podría salir del ENCAS, a ver, esos son como los cursos más comunes que yo he visto que La jurisprudencia también se hace acá porque se hace en la página de BCCNM, eso es como obligatorio. Pero eso es como el de Ontario, que es online, es leer la cosa. a mí me pidieron el de jurisprudencia por lo menos Porque, en porque BC, están en la reentrada, está como incluido. claro. Mm. Ahora, y después una vez ya del ENCAS te dijeron, haz estos cursos y tú los completas, y quiere decir que ya llenaste esos espacios, ¿verdad? Entonces, como les digo, depende de cómo ustedes se desempeñen en ese examen y en esos escenarios, son los cursos que les van a solicitar. Hay provincias que te pueden, ¿cuáles son las opciones? Podrían decir, ok, tienes todo perfecto, ve a NCLEX. O necesitas dar un examen de competencias. O tal cosa y tal cosa, y así, ¿ya? Importante el paso porque están preguntando varias que como que se perdieron un poco de cuándo hay que dar el ENCAS. Va a Eh, depender de la provincia. el ENCAS, Perdona, sí, hay provincias que te van a pedir para poder postular, como por ejemplo British Columbia, para poder postular, para abrir tu reporte, te van a pedir abrirlo a través del ENCAS. Sí, entonces el 100% de las enfermeras que postulan a British Columbia tienen que dar este examen de este assessment para poder postular. Ahora, otras provincias, como por ejemplo Ontario, no te lo piden para postular, sino que una vez que tú tengas tu reporte de NNAS, tu examen de inglés y todo lo que ellos te pidan, portas todo al Colegio de Enfermeras de Ontario y ellos, dependiendo de lo que ellos vean y de lo que salga tu reporte, te van a decir, ok, tienes que dar el OSCE, o tienes que hacer un curso, o tienes que hacer una reentrada, o tienes que hacer otra cosa, ¿ya? Y eso lo hemos explicado varios, que es esta evaluación es súper individualizada. Entonces, lo que le pidieron a la Pascu no va a ser lo mismo que me pidieron a mí, o no. si yo estudié en la misma universidad de la Pepita, pero salí en otro año y tengo otra experiencia, es súper relativo, es muy individualizado. Uno puede darse una idea, ¿cierto? Sabemos que las chilenas salimos habitualmente no comparables o somewhat comparables, ¿cierto? No, Claro. ninguna enfermedad chilena va a salir comparable, porque las comparables salen las que estudiaron en Estados Unidos, ¿cierto? Excepto las colegas que han, Excepto una por colega cosas de la vida, chilena, han pero que estudió en estudiado Estados Unidos. en Estados Claro, Unidos. Claro. claro. O sea, puede ser chilena, pero dependiendo de dónde tú estudiaste. Sí, Entonces, ahora hay un ah, plazo, ¿cierto? Desde que uno se presenta, porque ENCAS es un organismo y además es un examen, ¿ya? En otros no existe el organismo, pero existe el OSCE, que sería lo mismo de examen, o el SEC. Entonces, ENCAS es una parte de inscripción y después está la parte de examen. Cuando uno presenta, ¿cierto? Te dan un plazo también para dar el ENCAS. Yo, si no me equivoco, estaban como en un año para darlo, o sea un que, año, sí, desde que te daban el pase. Y claro, esa otra cosa súper importante también, chiquillas, y chiquillos,
porque uno ve así como, ya, los votos, y a la semana me responden, o sea, no. Yo, por ejemplo, abro mi reporte, ya tengo mi reporte del mes, que yo lo tuve el viernes, me llegó recién. Ya, si yo ahora, por ejemplo, abriera mi reporte en casi todo, no es que me van a responder en una semana. La última que yo escuché de una persona que se demoraron 3 meses en responderle. Entonces, para que tengan esos plazos, o sea, está mucho más rápido que antes, sí, está mucho más rápido. Pero además se han facilitado mucho más las cosas, entonces evidentemente hay mucha más gente postulando. Entonces, dependiendo de cuánta carga laboral ellas tengan, es cuánto se están demorando. Entonces, no es que yo mande un email hoy día para abrir en casa y mañana me responden. Habitualmente, antes de esto, se demoraban 2 a 3 semanas en responder, que es lo que fue mi experiencia y fue la experiencia de Pascu. Y están demorándose un par de meses, ¿ya? Así que eso es importante. Y una Sí, vez que ya por ejemplo, diste tu ENCAS, sabes qué cursos tienes que hacer, por ejemplo, como mencionaba la Pascu, ya tienes que hacer el curso de farmacología. No es cualquier curso de farmacología, es el que ellos te digan, te van a decir, este curso lo puedes tomar en tal parte, tal parte, tal parte. Y eso es lo que tú tienes que tomar. Y sí, tener en consideración, para terminar, Pascu, em, que muchas veces hay algunos cursos que pueden ser como online, que tú te inscribes y lo haces en el momento y lo haces a tu tan tiempo. Pero hay otros cursos en los que tú tienes que inscribirte que tienen ciertos plazos, o por ejemplo el Nurse Ready u otro. Por ejemplo, no sé, claro. pues las entregas son en septiembre, en mayo, o cada 3 meses, lo hacen una vez al año, 2 veces al año, depende. Entonces también hay que contar esos tiempos. Lo menciono para la gente que, por ejemplo, que está haciendo todo este proceso desde Chile y que necesita viajar, necesita como agendar los plazos, ahí tienen que ser súper cuidadosos y súper criterioso, decir qué hago, qué dejo para después, qué dejo, qué llevo avanzado, pido la hora antes, o sea, todas esas cosas tienen que ir evaluándola bien, ¿ya? Sí. Y sobre todo que yo he visto que mucha gente dijo, ya en casa, bueno, y siempre nos pueden preguntar, pero mucha gente dice, ya en casa apliqué, pero pasa que en casa quiere el idioma también. Es que no lo tengo. O pidieron el WES para ello, pero realmente se manda interno, entonces hay que informarse muy, muy bien Si de abren cómo la funciona. cuenta, no les van a dar la hora hasta que no tengan el idioma. Eso es súper Sí, no, importante. y no sigues a la siguiente Y etapa hay que simplemente. pegado, o sea, no te van a dar hora, no te van a hacer avanzar hasta que no tengas el idioma. Sí. Si abres un NAS, por ejemplo, para Ontario, y tú sabes que se va a demorar un año en el reporte, por supuesto que en ese año tú puedes aumentarlo. Por favor, no lo abran si no tienen ser inglés. Háblalo por lo menos con un intermedio para que lleguen a lograr el avanzado. Poste su Mm, reporte, porque ya, tienen su reporte de NAS, lo portan a CNO, a Ontario, y Ontario va a decir, ya, ¿y su inglés? Y ahí quedaste. Es que no lo tengo. claro, Hay claro. que hacerlo. Tienes que hacer todas esas cosas en paralelo. Por ejemplo, Ali Chan, que está ahí escribiéndonos, ella está haciendo todo en paralelo. Sí. ¿Cierto? Ya está con un inglés casi avanzado, está con su reporte avanzando, o sea, está preparándose todo, tiene que hacer todas las cosas así como súper, y ponerse siempre plan A, plan B, plan C, si no alcanzo a hacerlo en mi working holiday, por ejemplo, Mm, o si no me sirve este curso, ¿qué otro plan tengo que hacer? O sea, sí. sean como bien Bien, quisquillosos. y es como, en el fondo, como, ¿cómo se puede decir? Como dirigente, pero también práctico en las etapas. De hecho, lo que usamos mucho nosotros como equipo es una línea de tiempo donde trabajamos, ¿cierto?, con la persona y damos fechas como aproximadas. Ahí había un punto súper importante, dos cosas. Si ustedes están en un programa de estudio y, por ejemplo, que después lo va a explicar la Palo, no se preocupen por la hora porque después yo creo que voy a hacer la edición del video, como tuvimos el corte temprano, así que Yo tengo que trabajar. eh, sí. Cuando tú, por ejemplo, te presentas al colegio de enfermera y te dicen, ok, ahora tiene que dar un ENCAS, y depende de cuál es el programa en el que estés, es que tú puedes, digamos, bueno, estoy en esto, ¿cierto? O terminé esto. Hay varios procesos. La persona que mejor se va, no, más mejor, que mejor se va a manejar va a ser Paloma. Si tienen esas dudas, ustedes escríbanme. Yo a veces voy a investigar un poquito más, ok, dónde están, o cuál es la idea, no sé qué, y vamos en el fondo a orientarlos lo mejor posible, cómo sería su caso, porque hay preguntas súper específicas, depende del programa que estén haciendo, si les puede servir o no, depende del programa de qué pasa después del programa, para dónde van, pero siempre, siempre va a haber una evaluación de credencial. O sea, no hay por lo menos para Chile, no hay una opción que en nuestros casos, de las que estamos en el proceso, que no nos hayan pedido una evaluación. O sea, y
y depende de eso. Y lo otro me estaban preguntando, por ejemplo, si tú das un CELBAM o un IELTS y no te alcanza, pero estás muy cerca, recuerden que las provincias les dan opciones para demostrar de más formas. ¿Estás estudiando algún programa formal de inglés o estás trabajando acá, voluntariando, no sé qué? Y si no les alcanza, tienen que ver que vale la pena. O sea, si están tan cerca, prepárense un poquito más, inténtelo de nuevo. Ya se familiarizaron con el examen. O sea, personalmente yo di IELTS como 3 veces por lo menos, entonces ya es como que después ya sacáis así un buen, ya estáis experto. No se desanimen, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces, Pablo, si me dicen, a todo esto, bueno, terminas los cursos, terminas todo, si ustedes tienen un déficit en las horas clínicas, hay otro curso que es la práctica, ¿ok? Y esas prácticas las horas van a depender de la provincia. Para una provincia como British Columbia, que es la más solicitada, una de las más solicitadas, ¿verdad? Te pueden pedir un curso que son 250 horas de práctica clínica, y lo que dice Paloma anteriormente es súper importante, que tú además tienes que esperar a que te den el cupo para la práctica, y tienes que cumplir los requisitos, porque no es llegar, voy a dar la práctica, no, tienes que cumplir requisitos de vacunas, Sí, requisitos cursos. de, ¿cómo se llama el de la policía? Criminal record, Crimen, el criminal record, y, el police check, vacunas, el TB test, el test de la tuberculosis, como el test de tuberculina, el CPR, CPR, el BLS, el de la máscara, first, el testing. mask fit, y un curso que es como una especie como de orientación que tú haces online, como con todas las Sí, cosas, del como los check. servicio de salud. El Y checker, en mi caso, por ejemplo, cuando yo hice mi práctica, pero la hice por otro sistema que lo vamos a ver ahora, me pidieron, como lo hice en cardio, tuve que hacer un curso extra que era telemetría. claro, Entonces, va a depender de dónde uno vaya. Y va a depender de a qué servicio vaya, porque acá en BC al menos se divide como los servicios de salud en Chile por Health Authority. Entonces, si yo voy a Fraser Health o voy a Vancouver Coastal Health, son distintas como servicios de salud, entonces los lineamientos son distintos, entonces tengo que hacer la orientación de ese lugar. Entonces, como el protocolo de ese hospital, el protocolo de eso es distinto. ya, ya. Sí, Aileen, son cursos que tienes que hacer acá. No, no te sirven los que hagan en Chile. O sea, el Sorry. ACLS, si es una organización internacional, va a estar bien mientras esté vigente. Eso es como Depende, lo bueno. depende, Por ejemplo, depende. ajá, se lo van a contar. Pero siempre fíjense que tengan vigente, porque a veces uno va a empezar la práctica y está vencido. Te va a retrasar todo. Y a veces tú tienes asignada la práctica y dices que usted tiene que hacer las 250 horas y no hay práctica hasta varios meses más, entonces tienen que prepararse justamente con el tipo de, no sé, pues por ejemplo, en mayo estoy lista y me dicen que tengo que dar práctica y a lo mejor no hay lugar ni guía hasta septiembre. Y es como, bueno, tienes que esperar hasta septiembre nada más. De hecho, a Paju le pasó que tenía compañeras que iban a empezar el Reentry Program con ella y decidieron, no, mejor voy a tomar estos dos o tres cursos porque es más corto. Terminaron después que era Pascuala. Porque el otro No, es... no han terminado, mira, imagínate. no, o sea que yo paralelamente con una colega estábamos en proceso, entonces yo tomé la reentrada y la colega tomó ENCAS y curso. Entonces yo pasé por mis prácticas, ¿cierto? Y fui a cardio y la colega todavía está esperando su placement. Entonces es como, hay como hay que ser paciente. El hacer un placement solo, por así decirlo, requiere que tú a través de BCCN o a través de otra entidad busquen un enfermero que sea un real enfermero que trabaje ahí, que sea como tu guía. Claro. Y eso demora, que te lo autoricen y es todo un tema de seguro de por medio. En cambio, cuando uno va a través de una institución, de una universidad o de un college, tú vas con tu profesor, ¿cierto? Y tu profesor es tu guía. Y son profesores que son enfermeros registrados ahí, que probablemente trabajan ahí o trabajan en otro lado, entonces es distinto. Enfermero además, porque el profesor en mi caso iba un par de minutos y ya. O sea, Es como cuando hacemos las prácticas en Chile, que tú vas a cargo, tú vas a una unidad, tienes una enfermera a cargo, pero tu profesor es tu guía, ¿cierto? Ella es el que te va a evaluar, el que te va a hacer todo, y el otro te va
la profesora se va a guiar de lo que dice el enfermero, ¿cierto? Pero no es que el enfermero que trabaja ahí es tu profesor, que es la diferencia cuando uno va solo a hacer esas prácticas sin un programa como de reentrada, Sí. que tiene que conseguir eso, que el enfermero que trabaje ahí sea tu guía y que te evalúe, que te haga todo el tema. Entonces, eso demora, son cupos. Ok, Palo, Sí, ahora, una ¿qué vez pasa si tiempo. uno el ENCAS y va por una reentrada, independiente si te la pidió o no el colegio de enfermeras? Porque quiero que expliques si tú puedes tomar un programa de reentrada solo si te lo pide el colegio o independientemente. Ya, sí y no, no hay una respuesta. Mira, cuando uno aplica o cuando uno piensa en aplicar, hay varias maneras de hacerlo, ya lo me he explicado. Podemos portar y tomar nuestro ENCAS-UOSCI, o podemos portar y tomar un programa de reentrada, o podemos ver, ¿cierto?, ahí qué es lo que nos van a pedir. Eh, si yo quiero, por ejemplo, asegurarme, y yo siento que me falta, a lo mejor, tengo el nivel de inglés, pero siento que me falta todavía, o que a lo mejor no he hecho clínica en mucho tiempo, o sea, no me siento como con las capacidades para poder llegar hacia trabajar como enfermera, ¿cierto?, directamente a Canadá, está la opción del programa de reentrada, que encuentro que es una muy buena opción por dos motivos. Uno, por eso, porque me va a preparar, ¿cierto?, para ser enfermera acá, con el inglés técnico, etcétera. Me va a suplir todas las gaps o todas las faltas educacionales que me podría encontrar, por ejemplo, si es que yo voy y me presento un ENCAS. Entonces, si yo hubiera ido hace un año a presentar el ENCAS, me hubieran encontrado 8.000 fallas. Porque Ah, ahora ya me doy cuenta que en realidad, por muchas, yo tenía 3 años de enfermería en Chile, no es lo mismo. Es similar, las vías se ponen igual, las ondas se ponen igual, pero hay muchas otras cosas que son muy diferentes. ¿Te fijas? Y la tercera es que hay muchas, como en mi caso, que no tenemos otra manera de lograr un estatus acá en Canadá. No tengo claro. cómo tener un work permit, no tengo cómo tener, no soy residente, no soy ciudadana, no tengo nadie como que me auspicie, ¿cierto?, para tener un estatus. Entonces también es una opción para las que, por ejemplo, que yo no podía optar a la Working Holiday, nada de eso, es una muy buena opción, ¿ya? Entonces, lo bueno de un programa de reentrada es que al tomarlo, te vas a suplir el inglés, no tengo que dar IELTS ni CELBAN ni nada, no tengo que dar una práctica extra porque el programa de reentrada tiene ya una práctica clínica, independientemente del programa, son distintos. Y una vez que yo termine, me registro automáticamente. Y eso es lo más importante. No tengo que dar el ENCAS, ni el OSCE, ni el de jurisprudencia, ni ninguna cosa, porque todo lo que a mí me pasen en el programa va a ir incluido todo lo que el colegio de enfermeras, dependiendo de la profesión donde esté, me pide. Claro. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, yo termino en diciembre, me registro en diciembre y me dan un registro temporal o provisorio por 1 o 2 años, dependiendo de la provincia, y yo puedo ya trabajar como registered nurse y Sí. en ese tiempo que me dan, doy mi NCLEX, ¿ya? Ujú. Cuando yo no hago un programa de reentrada y doy mi ENCAS y hago mis cursos, etcétera, también una vez que yo termino todos los cursos, ahí recién puedo optar a este temporal, pero necesito un work permit para poder Claro, trabajar mientras espero el otro. Y eso es súper importante. Entonces, claro. tienen que saber cómo se van a conseguir ese work permit. Sí. Y tiene que ser un work permit abierto. O sea, no me puedo venir, por ejemplo, con un LMIA o con algo, con un contrato cerrado con una empresa, porque no me lo va a aceptar el colegio de enfermeros. Porque tiene que ser algo abierto, donde yo puedo trabajar en cualquier parte. Sin ¿Ya? restricción. Sin restricción. Y esto es una cosa. Entonces, los programas de reentrada habitualmente, o la mayoría, de hecho, te piden ya la carta del colegio de enfermeras. O sea, te piden haber pasado por este ENCAS o este OSCE o lo que sea que me haya pedido el colegio de enfermeras, ¿ya? Pero hay algunos muy específicos, en ciertas provincias específicas, que no te piden nada de eso, que tú Ujú. lo puedes tomar como estudiante internacional, así como cualquier otro programa que yo quiera estudiar acá, Sí. evidentemente teniendo nivel de inglés, que eso es súper importante, ¿ya? Te piden un IELTS 6.5 habitualmente, que es un B2, Sí. ¿ya? Eh, y yo puedo venir a hacer eso mientras hago todo el proceso en paralelo. Entonces yo gano tiempo. Entonces, si Claro. yo no me hubiera venido a este programa, yo estaría recién en Chile. Yo abrí mi reporte en marzo del 2022. Entonces estaría recién en Chile esperando, Mm. recién el viernes salió mi reporte, y de recién tenía que abrir en CAS y ver cómo me vengo. Entonces yo ya gané 1 año y medio prácticamente. Sí. Entonces también es súper importante. Y los programas de reentrada duran entre 1 a 2 años, dependiendo del programa. Habitualmente son 4 term. El que hizo Pascual era de 3, el que hago yo son de 4, pero son term que son todos juntos. No hay Ujú. breaks entre medio. Entonces los terminas el mío en 1 año 3 meses, en 1 año 4 meses.
es más o menos ese promedio, para que no piense que Vale, son sí, 2 años, no, es un está año y bueno. medio, un año y medio, un año y 3 meses, pasa súper rápido. Ahora, hay otros programas, que también eso lo hemos conversado en el live de los estudios, que son muy parecidos, que son programas para estudiantes, para enfermeras internacionales, que te van a ayudar un montón, te van a preparar cómo dar un buen OSCE, cómo dar un buen ENCAS, te van a ayudar en el idioma técnico, en todas las habilidades y en cómo ser enfermera acá en Canadá. Pero, y eso es súper importante, al no ser de reentrada, o sea, al no ser aprobados por los colegios de enfermeras, no vale, por así decirlo, en el sentido de que no es que yo termino el programa y me registro, sino que tengo que cumplir lo que me pide el colegio. Entonces, Claro, si yo estoy haciendo, por ejemplo, uno de estos programas aquí en BC, tengo que dar ENCAS igual. Probablemente de un muy buen ENCAS, porque yo ya estoy preparada, ¿cierto? Y me vaya muy bien y no me pidan nada. Ojalá. Pero, eventualmente, si me piden un curso de invento de farmacología, por decirte algo, el curso que yo hice en ese college no me va a servir, porque es el que me pide el colegio de enfermería. Ya, para que se lo tengan en cuenta. claro. Lo otro importante, Pascu, de mencionar de los colegios, de los programas de reentrada, es que hay programas que sirven para varias provincias. Entonces, por Sí, ejemplo, si yo no estoy muy segura si me quiero quedar en Ontario, puedo optar a un programa de reentrada que está aceptado en Ontario y además en Alberta. Por ejemplo, el claro. mío está aceptado aquí y además en Alberta. Entonces hay un programa de Saskatchewan, por ejemplo, que también está aceptado acá en BC. Entonces, como que se prestan los programas, por así decirlo. Entonces, también eso es importante porque te abre más opciones de, chuta, en realidad cuando me quiero quedar acá, me quiero ir a otra provincia, lo puedo hacer rápidamente. Claro. Y lo otro que iba a decir es que hay mucha gente que acá son residentes y si no están informados también de las posibilidades para nosotros como residentes, escríbanos y pregúntenos. En mi caso, por ejemplo, antes de pasar a un ejemplo del programa que tomé yo, dime, por ejemplo, qué tipos de ramos hay en tu programa, o sea, o en un programa que son sumamente como útiles y que han marcado la diferencia, digamos, en lo que tú traías a lo que tienes ahora. Mira, yo he revisado hartos programas y básicamente como lo que todos tienen como en común son Ujú. como tres cosas. El primero es el tema de el English skills, ¿cierto? El tema del writing, del speaking, porque es lo que más nos falta, porque no es el writing y el speaking habitual, sino que es el académico, es el formal, el laboral, o sea, cómo escribir una Claro, carta a tu supervisor, cómo mandar a hacer un reporte, cómo hacer una investigación científica, ¿te fijas? Cosas así, sí, el nivel acá. El otro es el tema de comunicacional, cultural, ¿cierto? No sé, pues, la empatía, la comunicación que tú tienes que tener tanto con el paciente como con tus colegas o con los médicos, ¿cierto? El SBAR que se dice que es como cómo tú llamas al médico y le das claro. la típica que tú haces en Chile, o la entrega de turno, por ejemplo, todo eso también lo cubren. Y la tercera parte es la parte como clínica en sí, Sí. ¿ya? Que empiezas con los laboratorios, que es como lo que uno hace en Chile, que practica cómo se pone la vía, cómo se ponen los EPP, con todo, desde cómo te lavas las manos, porque en realidad tenemos que igualarnos todos los países, hasta los temas de laboratorio, y ya como tú ya vas avanzando, y ya en tu práctica clínica o previo a tu práctica clínica, están las simulaciones clínicas. Entonces ahí tienes como una especie como de ENCAS o de OSCE, donde tú tienes un paciente, tienes un escenario y tú tienes que actuar. Así como ya, tú tienes un paciente con un stroke, con un accidente vascular, que está Claro. hospitalizado. Y tú tienes que ir a darle los medicamentos, entonces tú vas, te presentas, te lavas las manos, le haces el examen físico. Y el examen físico acá es distinto al que hacemos en Chile, y es personalmente lo que más me ha costado, porque es muy completo, es como muy similar a lo que hacen los médicos, que tienes que hacer, auscultar, percutir, revisas todo, 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 que es lo que más a mí me cuesta. El dolor no es solo así como, ¿cuánto le duele? Sino que acá es un montón de cosas para valorar el dolor, la QPRST, ¿cachai? Como que muchas cosas. Lo clínico en sí, los exámenes de laboratorio son iguales, excepto la glicemia, tuve que aprenderme los valores de glicemia porque se Sí. miden en milimol, miligramos por decilitro, pero lo demás es lo mismo. Básicamente esto es el mío, el de Pascual era muy similar, y los otros que yo he visto en otras provincias son más o menos lo mismo, ¿ya? Sí. Entonces, que también lo preguntan entonces en Pascu, es como, ¿es difícil, no es difícil? Depende. Mm. Si uno no tiene un buen inglés, evidentemente lo que más va a fallar es el tema del inglés. Que también lo vas aprendiendo, o sea, una cosa es el inglés que tú tienes para la vida y otra es el inglés enfermerístico, y eso es como lo más difícil. Entonces, en un principio, uno
batalla mucho con las palabras, así como, ¿cómo se dice dolor sordo, dolor punzante? Que te fijas cosas como súper técnicas, después uno lo va aprendiendo. Y lo otro es que también va a depender mucho de tu background, de qué tú hiciste en Chile como enfermera. No es lo mismo una enfermera como la Pascu o yo que fuimos clínica, la Pascu trabajó 10 años en UCI, yo trabajé mis últimos 5 años en urgencia, entonces vimos muchas cosas, versus alguien que a lo mejor, no sé, por los últimos 10 años lo ha trabajado en atención primaria o los ha trabajado en pega más administrativa. Claro, claro, Es enfermera, claro. sabe, pero evidentemente tiene muchas cosas que refrescar. Y ahí evidentemente va a Sí. aportar un poco más en eso, ¿cierto? Es lo que yo... La cara de la Y yo puedo hablar, por ejemplo, el mío es un programa para residentes y a mí me dieron la opción, ¿cierto? Ya lo he dicho antes, ENCAS o programa, pero siendo responsable, yo dije, la verdad, yo no he trabajado acá, prefiero pasar por la reentrada, quiero hacer las prácticas clínicas. Y lo que marcó la diferencia, fíjate que no voy a mentir, yo farmacología rara vez estudié, porque trabajé con mucha medicación, no cambia, solo que el lenguaje, por supuesto que sí, hombre, claro. pero son los mismos nombres, funcionan para lo mismo. Pero, por ejemplo, sí me sirvió mucho lo del cultural awareness, ¿cierto? Que estar pendiente de respetar la cultura de la gente y también todo lo que es el manejo eso de respetar la autonomía, de los derechos del paciente, perfecto. Los Como labs funciona el estuvieron, sistema canadiense, claro. claro, los labs estuvieron bien, más que nada si tenías algo nuevo que ver, ¿cierto? No sé, a lo mejor las bombas, pero me encuentro que estuvieron, no es nada que nosotros no pudiéramos manejar, pero las prácticas fue lo que hizo la diferencia para mí. O sea, en mi programa habían 3 prácticas, entonces la primera hice medicina en un servicio muy, muy ocupado, y ese es como el primer choque cuando tú llegas, y hay gente que nos ha dicho antes, ah, pero sí es lo mismo, pero en inglés. Pero cuando tú llegas a recibir turno, te digo que los primeros turnos yo no entendía nada. O sea, muchas Y eso que tú siglas. llevas 7 años aquí. Y les digo algo, son 10 minutos, 5 o 10 minutos para entregar turno y nada más. Eso está así como cuando a ti te hacen la orientación y te pasan un documento, y de 7 a 7:10, ya, se acabó. Entonces, ese es un... Y lo otro es como todo ese manejo que uno tiene en español, o sea, describir los ruidos pulmonares, o sea, yo a veces estaba así, pero ¿cómo? Si es tertore, ¿no? Si lo vi, entonces tenés que ir a revisar. Bueno, después práctica de cirugía, por ejemplo, y la última que fue la práctica cardio, donde ya tú tienes las prácticas ya como más que le llaman preceptorship, tú ya tienes que ser una enfermera mucho más independiente. O sea, y ahora ya no tenés un profe al lado, no hay nadie al lado, tú tomas tus pacientes y trabajas como con una enfermera y le vas como rindiendo cuentas, ¿cierto? Conmigo tienes fiebre y es como, ya, ¿qué hiciste, no? Tienes fiebre, vi esto, le di esto, no sé qué, voy a evaluar en 30 minutos. Todo ese manejo, ¿cómo lo haces si no lo has visto acá? Así que eso yo diría que marcó realmente la diferencia. Y los retos, los mayores retos, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, muchas veces no es el contenido, ya depende, somos clínicas. El mayor reto para mí fue, por ejemplo, incluso la comunicación. A pesar de que yo llevo 7 años en Canadá, pero no es lo mismo ir a un turno, no es lo mismo. El reto de volver a ese ritmo, de tener que explicar algo, de hablar con un paciente. Y lo otro es que después de que te piden tanto inglés, fui a mis turnos y los pacientes no hablan inglés. Eso es lo más... Esto es una comunidad donde la mayoría de la gente viene de India, por lo tanto, acá todos los pacientes hablaban por ya. Y si tú trabajas en una comunidad, a veces es una comunidad mayoritariamente china, entonces no hablan inglés. Tú estás en una zona de West que pueden haber gente que Hay un habla poco más español. de latinos, pero tampoco tanto, no somos Claro, mayoría. entonces, se agregan otros retos y ahí la perso, chicos, es pero fundamental. Si hay algo que a mí me sirvió es mi experiencia, Sí. de ser súper segura, de tener una buena personalidad, ¿ya? De decir, ya, hola, sí, mira, no lo sé, pero lo voy a revisar, veámoslo, y saber dónde están los recursos. Sí. Y si no sabes, vas a preguntar, porque hay información para todo, hay carpetas, hay computador, todo está ahí. Eso es súper importante. Súper importante que es lo que mencionaste porque es algo muy distinto a como
en mi caso, que yo creo que también el caso de las colegas que están más nuevitas, más recientes, que en Chile todo lo que es enfermería es como que, pero como ejemplo las colegas, como, es que no voy a preguntar porque me da vergüenza. Ay, pero ¿cómo no vas a saber esto? Acá, si le preguntas como que, oye, pero como si tú estás trabajando, ¿cachai? Aquí es distinto. De hecho, ponte tú, no te tienes que memorizar todos los efectos adversos, modo de preparar y en cuántas horas yo paso todos los medicamentos de la vida. Acá no esperan y lo ideal es que no te los aprendas porque todo va cambiando y acá ocupan siempre lo último más actualizado. Entonces, en cada unidad, ponte tú un médico quirúrgico, en qué sé yo, tú tienes un PID que se llama PDTM, que es una hoja gigante que va a estar a computador. Entonces tú dices, ya tengo que administrar un metronidazol, 500 miligramos endovenoso. Y por norma, tú tienes que ir al manual y revisar en cuánto lo diluyo, con qué lo diluyo, y en cuánto tiempo lo paso, y qué efectos adversos, y qué tipo de monitorización necesita el paciente. Sí, No, es que yo y me te lo van a sé porque yo preguntar. llevo 20 años de enfermera. No, lo tienes que hacer. ¿Cachai? Entonces, siento yo que como que te quita espacio en la mente de todas esas tonteras que uno se memorizaba, que, pero ¿cómo no sabes que se pasa en una hora o que se pasa en 30 minutos? No. ¿Cachai? O sea, como lo más seguro es que tú lo revises, porque a lo mejor el mes pasado hubo una actualización y el tema cambió y ahora no sé, no es en una hora, sino que en 2 horas, por decir cualquier tontería. Entonces, hay muchas cosas que uno como que ocupaba mucho la mente, como que no, es que me lo tengo que saber porque no, acá no te lo tienes que saber. Lo más seguro es que tú lo revises. ¿Cachai? Es que la seguridad acá, colegas, es pero primordial. O sea, una cosa que es fundamental, si tú no sabes lo que estás poniendo, si no sabes lo que puede pasar, no lo hagas, nadie te va a Nadie decir, te va a decir, pero ¿cómo no claro, sabes? No, tenéis no. que ir y revisar. Yo incluso digo, años de experiencia que yo trabajé con fármacos fuertes, o sea, con sedación, con todo ese asunto. Cada vez que yo tenía que poner una morfina, porque acá casi no se usa la morfina, se usa el hydromorphine, ¿cierto? O fentanil, así, bolo. Entonces, en pacientes despiertos, a eso voy, iba y revisaba y tú das tu racional. O sea, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Entonces, bueno, yo estoy viendo acá, voy a preparar tanto, voy a hacerlo así, no sé qué, y te esperan. ¿Ya? Si es una emergencia y piensas que a lo mejor estás muy lento, lo va a hacer la persona, tú lo haces la siguiente, siempre van a estar como al lado tuyo. Ahora, hay de todo, ¿ya? Me pasaron situaciones donde hubieron colegas que me hablaron mal, o me pusieron mala cara, no por lo que yo hiciera, sino simplemente por ser estudiante, o no sé, y bien, como en todos lados. Esto no es, no, tampoco es utopía, ¿cierto? No es así como que, todos te van a decir, qué rico que vienes de afuera, no. No. Hay mucha desconfianza, eh, pero están acostumbrados a trabajar con enfermeros de afuera, entonces las experiencias son diversas, han tenido buenos enfermeros, malos enfermeros, y siempre la seguridad del paciente es, pero esencial, y la tuya también, Sí. ¿ya? Oye, Como Cristi, enfermera. en honor al tiempo, porque tengo turno, Sí, tengo que ir, sí. para cerrar mi tema, porque viene la última invitada, eh, creo yo que en mi caso puntual, y creo que hay varias, el programa de reentrada te da esa seguridad. Independientemente de los años que tú tengas de enfermera, nunca va a ser igual, no solo el idioma, sino que la manera de hacer las cosas, las tecnologías de repente es distinta, no es tan distinto, pero la visión, la manera, el cómo tú como el approach que tú tengas Sí, contra el paciente es muy sí. diferente. Y eso te lo da el tema cultural, como decías tú, te lo dan los programas de manera Pablo, ¿qué pasa muy si alguien muy cortito no puede hacer reentrada? Yo igual lo puedo explicar. O sea, hay otro tipo de certificación y cosas que lo pueden hacer. No Ujú. obligatoriamente van a hacer una reentrada. Están elencas nomás. Sí, pues. Pero cualquier cosita, lo que les quiero decir es que escriban no, porque Pablo va a poderlos apoyar con eso, Sí, los que tienen esas dudas, ¿cierto? sí, sí. Nosotros siempre cuando vemos las dudas específicas de estudio de la gente que se quiere venir por vía estudio, no es como, no, métete a este es el mejor para ti. Es que depende de muchas cosas. Depende de tu experiencia previa, de qué año saliste, de cuánto tiempo has trabajado, de cuándo fue la última vez que trabajaste, porque no es lo mismo. De Te las fijas, hay gente que, expectativas. las expectativas, hay gente que en realidad, mira, no, en realidad no me gusta la parte clínica, siempre me ha gustado, no sé, investigación. Sí, Entonces, es tan relativo. sí. No, a lo mejor para alguna persona una reentrada no va a ser lo ideal, sino que a lo mejor un máster, dependiendo de
es súper individualizado, así como el NNAS es todo muy individualizado. Entonces muchas veces me escriben y dicen, oye, ¿qué me recomiendas tú? Es que depende, po, depende. Entonces, no soy, yo soy bien responsable, no decir, no, sí métete a ese porque ese es lo mejor para ti. Depende Así si es. vienen con familia o no, la edad que tienen, si necesitan work permit o no, si necesitan el postgraduation o no, o sea, la plata que tengan también, porque los valores son muy distintos unos de otros. Entonces, Así súper, súper, es. súper amplio. Y ahora sí tengo Enfermeros muy poco chilenos en tiempo de Canadá, trabajar. @gmail.com. Gracias, Palomita. Bye Última bye. parte antes de terminar con nuestra coleguita Nicole Oces. A ver, por ahí está. Coleguita, no te ¿Aló? escucho. ¿Aló? Ahí sí, ahí sí. Muy cortito porque la verdad, bueno, se alargó con la mala conexión. Pido mil disculpas, pero voy a hacer el arreglo del video. Y Ahora más sí. que nada, solamente para dar la gente que no vio el live que hicimos con Nicole, por favor, véanlo en la parte final, porque Nicole habla cosas súper importantes del NCLEX. Y más que nada esta parte, yo te doy las gracias por darte tiempo de conectarte desde Ontario. Hola, Nuestra un Registered toque, no, Nurse. no sé si se me escuchó o no. Se te escucha Gracias, bien, gracias. pero más que nada para que le cuentes a la gente qué pasa después que uno cumple los requisitos, cuál es el examen que les va a tocar dar en las provincias inglesas. Ok, bueno, la verdad es que en mi experiencia yo di el NCLEX antiguo. Sí. Actualmente en Ontario, así como en el resto de Canadá, se está dando lo que es el NCLEX New Generation. Yes. Eh, Hubieron algunos cambios. La cantidad de tiempo es exactamente lo mismo que se da para el examen, son 5 horas. Es un examen que tiene entre 85 a 180, no, a 150 preguntas. Ujú. El actual es la misma cantidad de tiempo que el previo, pero actualmente tienen que responder preguntas acerca de 3 diferentes casos clínicos. Eso es lo que tengo entendido. Lo cual, a mi parecer, considero que pudiese jugar como en beneficio de, ¿ya? Justamente te iba a preguntar eso, como qué pensaba y si tú, ¿cuál es la predicción cómo lo ves tú que Yo creo, cuál podría ser el yo resultado? Yo creo que pudiese ser mejor que el previo. Ya, número uno, porque son casos clínicos, ¿cierto? Y sobre todo si son enfermeras que ya se tiene una experiencia clínica previa, pudiese jugar a favor el análisis del caso, ¿cierto? Cómo tú vas a abordar el caso, cómo vas a hacer tus intervenciones, tu diagnóstico clínico, todo eso. Y también está, bueno, otro de las actualizaciones de este NCLEX es que previamente teníamos que memorizarnos todos los valores de exámenes, por ejemplo. ¿Cierto? Todos los exámenes de laboratorio, lo cual obviamente deberíamos saberlo, pero si las enfermeras que ya cierto hemos trabajado, sabemos que, ok, quizás el laboratorio te va a llamar y te va a decir, oye, tienes una creatinina, no sé, pues, de 5, tú vas a saber que está alterada, pero también vas a tener el examen que muestra, ¿cierto? Y que te va a dar los rangos de valores. Eso es lo que va a pasar actualmente en este examen. No vas a tener que memorizar todos los exámenes de laboratorio, vas a tenerlo allí, pero por supuesto vas a tener que hacer tu análisis de qué vas a hacer con ese examen. Claro, ¿Qué pasa ahora? claro. Ahora, en tu visión, ahora que ya entraste, digamos, al mundo laboral, y esperemos que más adelante puedas contar todo esto, ¿cierto? Tú con la Sabri, cómo ha sido navegar el mundo laboral como registered nurse. ¿Qué pensáis del NCLEX? Como antes, después que ya lo dais, ¿te sirve realmente? ¿Cuál es tu apreciación? Oye, Eh, bueno, yo creo que como que la parte NCLEX es como una etapa súper importante, un proceso a pasar. Número uno, de asimilar, ok, voy a tener que dar un examen nacional, ¿cierto? claro, Para allí recién poder obtener una licencia para trabajar, ¿cierto? Es algo que nunca nosotros lo vivimos previamente en nuestro país, ¿cierto? En Chile nosotros no damos un examen nacional, solo el examen de grado. Entonces, ahora que yo ya lo di, obviamente es como que uno piensa que ese es como el fin del mundo en el momento, así como, oh, lo pasé, así como ahora está todo bien. Pero claro. después realmente te das cuenta que hay otros desafíos aún mayores. Sí. Entonces, yo lo veo como un desafío a pasar.
es muy posible, hay un alto chance de que las enfermeras con experiencia lo pasen. Creo que, como decía Sabri cuando la estaba escuchando, que si tú tienes experiencia clínica, eso te juega a favor, pero también si tú eres una enfermera que, por ejemplo, tiene experiencia en lo que es el área administrativa, de gestión, por supuesto que también puedes pasarlo, si todo también va en la preparación. ¿Ya? Claro, claro. Eso tiene mucho que ver, la preparación, la dedicación que se le entregue al examen, tiene mucho que ver para el éxito de pasarlo o no pasarlo. Sí. ¿Ya? Ahora bien, si alguien no se prepara, pudiese tener la suerte también de pasarlo, ¿ya? Pero yo no recomiendo que vaya No, yo tampoco. sin estudiar absolutamente nada. Número uno, porque dar ese examen incurre en gastos. Ya, son Claro. 400 y algo dólares, lo cual tienes que Y pagar, te puede ¿cierto? jugar en contra porque hay un número de veces que uno lo puede dar, sobre todo si uno tiene la licencia temporal o provisoria. O sea, en mi caso, Exacto. yo tengo 3 intentos para darlo y depende de si tienes la licencia o no. Entonces tampoco es como que, como tirar al azar, no, no lo recomendamos. Claro. Por ejemplo, acá en Ontario, con la licencia temporal, tú tienes solamente 2 intentos, ¿ya? Si tú no estás bajo ese contexto de licencia temporal, tú puedes darle la cantidad de veces que sean necesarias. Eso es importante a darlo a conocer, ya, Y porque acá creo también. que eso igual relaja un poco a la gente, ¿ah? El Sí. saber, ok, ya puedo tener una segunda oportunidad, no es lo ideal, pero también hay un alto porcentaje de enfermeras internacionales que lo tienen que dar más de una vez. Sí. Lo otro, cuando durante el año tú puedes dar el examen hasta 8 veces, ¿ya? Si das el examen ahora, lo fallas, después tienes 45 días, que supuestamente son estos 45 días para continuar preparándote, y ahí Claro. recién puedes darlo de nuevo. No te puedes registrar para darlo en 2 semanas o No, en una semana. no, Tienen que eso pasar ese tiempo. claro. Sí. Te iba a decir que acá también, por ejemplo, yo tomé mi provisional y aparte que las provisionales no es barato. O sea, yo pagué $700, entonces no es así como que lo doy, o sea, me la pagué para dar el NCLEX la próxima semana. No, es por un objetivo de poder trabajar como enfermera mientras doy, ¿cierto? O antes de dar el examen y tengo 1 año acá en BC, Claro. Ontario tiene 2 años. Y lo otro es que las jefaturas por lo menos te preguntan, o por lo menos a mí me han preguntado, después vamos a tener todas esas novedades, ¿y cuándo das el NCLEX? Entonces tenía esa presión del trabajo también. Claro. Tú ya saliste de eso, pero yo tengo que... A mí también me preguntaron. Claro, van a saber cuándo lo doy, y si no lo paso me va a dar vergüenza igual, pero hay que prepararse bien, tener la fe, y una cosita que quería decirle es que ahora además se puede presentar el NCLEX, ¿cierto? Todos los que se dieron después del 2013, si por casualidad alguien lo tiene, por ejemplo acá en BC, cuando uno hace la aplicación, lo puede presentar también y decir, para que se lo cuenten como dado. Yo tengo varios colegas que lo dieron anteriormente, entonces claro, uno después cumple los requisitos, y ya dio el NCLEX, entonces es como un paso Claro. más nomás. Exacto. Y por ejemplo, para aquellos que están tomando la homologación, ejemplo, para Ontario y que están haciendo el proceso a través de NNS, no requieren enviar el resto del currículum en el fondo. Claro, si es que tienen su NCLEX después del año 2013. Exacto. Ese parece que era el tope. De hecho, hay gente que a veces dice, que lo tengo en 2002, 2001, de distintos países, porque nosotras igual, por lo menos yo me meto en las páginas internacionales, así como copuchar como enfermeros en International Nurses en BC, International Nurses aquí y allá, para estar así como actualizada. Y yo creo que ese es un gran avance, pues, o sea, hay mucha gente de otros países que tienen el NCLEX, pero para nosotros es algo mucho más nuevo, ¿cierto? Claro. Así que bueno, más adelante con la Palo le vamos a poder contar del NCLEX Next Generation, porque nos va a tocar a ver cómo estuvo, y eso, es prepararse, está la clave, y hay que darle nomás, ¿cierto? Uh-huh. Eso, pues, Sí, coleguita. bueno,
¿Qué más? Adherir en que, bueno, ya lo conversamos esto nosotros en el live previo del NCLEX, pero para que también lo revisen, ¿cierto? Si Sí. es que tienen algunas otras dudas. Pero este examen, me gustaría decir que es un examen no de preguntas tan normales como las que estamos acostumbradas, son preguntas que son en el fondo basadas, ¿cierto?, en análisis crítico, pero aparte estas preguntas son evaluadas por un computador, porque es un computador, ¿cierto?, que tiene un score adaptado para el estándar de enfermería o el estándar de respuesta que tú estás dando. Sí. Por lo tanto, cada vez que tú entregas una respuesta, el computador te va a ir evaluando si tú entregas una respuesta de baja complejidad, de mediana complejidad o de alta complejidad. Entonces, basado en eso es que ellos van a medir tu conocimiento. Claro, y te van, Así digamos, que, arrojando las preguntas. Para el resto de las dudas que tengan sobre NCLEX, por favor vean el live que hicimos con la Nicola hace poquito, porque ella dice dónde hay material, y todos esos mismos materiales ya se adaptaron al nuevo IELTS, iba a decir, al nuevo NCLEX. Estoy pegada con él. Ya se adaptaron, ya hicieron las modificaciones necesarias, así que todas las preparaciones que nombró la Nicola en esa ocasión están ya con las nuevas modificaciones. Así que eso, los invito a ver el otro live y a enviarnos preguntas, y si cualquier cosa nos quieren escribir, enfermeroschilenos en Canadá, @gmail.com. eso, bueno, muchas gracias a todos No, por gracias a escucharnos, por ti, por participar. favor, Gracias, Pascu, y que tengan, y a todas las chiquillas nos que vemos participaron. ya nos vemos en el live de cómo ha sido la entrada al mundo laboral, como Register Nurse. Ya querida, un abrazo Ya, grande. nos vemos. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Chao. Eso, así que bueno, les damos la despedida. Inmediatamente no va a quedar guardado el video, lo voy a mandar a editar. Pero cualquier cosita, por favor, nos escriben, mándenos mensajitos. Y habían muchas dudas particulares, sobre todo esas dudas, y que no estén en contacto con nosotros, escríbanos, ¿ya? Que para eso está. Así que saludos para todos, cuídense, que tengan una excelente semana. Gracias también a mis colegas que estuvieron hoy, que se dieron un tiempito. Mil disculpas por las interrupciones de señal, y se nos hizo un poco largo, pero ahí vamos trabajando para ustedes, ¿ok? Que les esté muy bien, cuídense, chao, chao.